una de las actrices jóvenes más brillantes de Corea se volviera inolvidable por negarse a quedarse en el fondo? Antes de que Kim Hye-jun se convirtiera en esa actriz que el público reconoce al instante por su energía, su precisión emocional y su encanto capaz de robar escenas, era simplemente otra joven intérprete intentando sobrevivir en una industria llena de talento, belleza y competencia interminable. Mucho antes de los papeles que la hicieron despegar, de los elogios y del repentino torrente de atención pública, se estaba construyendo de maneras más silenciosas. Con paciencia, oportunidades pequeñas y esa clase de determinación que suele importar mucho antes de que alguien la note. Eso es lo que hace que su historia resulte tan satisfactoria. Porque Kim Hae-yeon no se siente como una estrella que apareció de la nada. Se siente como alguien que siempre estuvo trabajando para volverse imposible de ignorar, incluso cuando los papeles eran pequeños, incluso cuando el foco estaba sobre otra persona y aun cuando la industria todavía no entendía del todo cuánta vida podía aportar a una pantalla. Hay algo profundamente gratificante en ver ascender a una actriz así, no porque sea sorprendente, sino porque una vez que la ves, empieza a sentirse inevitable. Nacida el 10 de noviembre de 1996 en Corea del Sur, Kim Hye-jun entró al mundo del entretenimiento sin esa mitología instantánea que a menudo rodea a las futuras estrellas. Su camino inicial no se construyó sobre una dominación inmediata, se construyó sobre esfuerzo, sobre aprendizaje, sobre presentarse una y otra vez en una industria que introduce rostros nuevos todo el tiempo y olvida a muchos con la misma rapidez. Para una actriz joven, esa realidad puede ser brutal. La visibilidad es frágil, el impulso es impredecible, y el talento, aunque esencial, nunca es lo único que decide quién será recordada. Aún así, Kim Hae-jun tenía algo difícil de ignorar. Incluso antes de hacerse ampliamente conocida, ya había una energía especial en su presencia. Tiene ese tipo de rostro que puede pasar con rapidez de la suavidad a la inteligencia, del humor al miedo, de la vulnerabilidad a la determinación, y eso les da a sus actuaciones mucho movimiento incluso cuando está quieta. Algunos actores generan impacto mediante el peso. Kim Hye-jun lo genera a través de la capacidad de respuesta. Se siente viva en una escena, alerta, emocionalmente disponible, como si estuviera completamente presente en cada momento que le toca. Esa cualidad más adelante se convertiría en una de sus mayores fortalezas. Porque en el drama coreano, especialmente para las actrices jóvenes, es fácil ser vista y mucho más difícil ser sentida. Muchísimos intérpretes pueden encajar visualmente en un papel. Muchísimos menos logran que el público se vincule emocionalmente con ellos de una forma duradera. Kim Hye-jun acabaría demostrando que podía hacer exactamente eso, no forzando la atención sobre sí, sino logrando que cada papel que tocaba se sintiera más agudo, más cálido y más memorable. Pero al principio, nada de eso venía con garantías. Como muchos actores en sus primeros años, tuvo que entrar en una industria donde las oportunidades suelen llegar en fragmentos. No siempre recibes primero el papel que cambia tu vida. A veces recibes silencio. A veces recibes fondo. A veces recibes apenas lo suficiente para mostrar un pequeño indicio de lo que puedes hacer, y luego te toca esperar y confiar en que alguien importante lo note. Ese periodo de espera rompe a mucha gente, obliga a decidir si la pasión es lo bastante fuerte como para sobrevivir a la invisibilidad. Para Kim Hae-jun lo fue, y quizá por eso su éxito posterior se siente tan merecido. No se siente fabricada por el hype, se siente afilada por el tiempo, se siente como alguien que aprendió a trabajar desde los márgenes antes siquiera de tener la oportunidad de estar en el centro. Ahí es donde empieza de verdad su historia, no con la fama, sino con la paciencia, no con un reflector, sino con la lucha por merecer uno algún día. Y el siguiente capítulo de su ascenso demostraría lo poderosa que puede llegar a ser una persona cuando pasa años aprendiendo a brillar en lugares que la mayoría apenas nota. Al principio, la carrera de Kim Hye-jun avanzó por ese espacio que demasiados actores conocen bien, visible, pero todavía no del todo vista. Aparecía en papeles pequeños, en lugares secundarios,
en momentos que nunca habían sido diseñados para pertenecerle a ella. Sobre el papel, eso puede parecer insignificante, pero en la realidad, muchas veces es justo ahí donde se forman los verdaderos actores. Cuando todavía no cargas la historia, tienes que aprender una habilidad distinta: cómo dejar huella sin exigir atención, cómo construir memoria con poco tiempo, cómo hacer que la gente te note incluso cuando el reflector nunca fue pensado para quedarse contigo. Kim Hye-jun se volvió muy buena en eso, y quizá esa sea una de las razones más importantes por las que su ascenso se siente tan satisfactorio ahora. Porque antes de que alguna vez la empujaran realmente al frente, ella ya había aprendido a crear impacto desde los bordes. Sabía cómo hacer que una expresión aterrizara. Sabía cómo hacer que una reacción se sintiera viva. Sabía cómo darle energía emocional a una escena, incluso cuando el foco narrativo pertenecía a otra persona. No son habilidades llamativas, pero son las que, con el tiempo, vuelven imposible ignorar a un intérprete. Ahí fue donde su lucha inicial se convirtió en ventaja. En vez de esperar pasivamente a que un papel principal perfecto viniera a rescatar su carrera, Kim Hye-jun siguió construyendo con lo que le daban. Transformó apariciones pequeñas en pruebas de presencia. Y poco a poco, los espectadores empezaron a notar algo especial en ella. Había agudeza en su actuación, pero también calidez. Podía ser juguetona sin sentirse superficial, emocional sin exagerar, expresiva sin perder realismo. Ese equilibrio la hizo destacar, porque a muchas actrices jóvenes primero se las presenta por imagen. Kim Hye-jun empezó a llamar la atención por actuación. Y esa diferencia importa. En una industria llena de caras hermosas y tendencias cambiantes, el público recuerda a quienes le hacen sentir algo. Kim Hye-jun tenía esa capacidad incluso antes de ser ampliamente famosa. Podía hacer que una escena se sintiera más viva simplemente al habitarla por completo. Se sentía rápida, instintiva, emocionalmente abierta, como el tipo de actriz que da la impresión de no estar solo recitando un papel, sino respondiéndole en tiempo real. Poco a poco, eso se volvió más difícil de pasar por alto. Tal vez el público no la abrazó de golpe, pero sí empezaba a notar el patrón. Cada vez que aparecía, sumaba algo. Cada vez que le daban espacio, lo aprovechaba bien. Ya no era simplemente otra actriz joven moviéndose dentro del sistema. Se estaba convirtiendo en alguien a quien la gente recordaba después de que terminara el episodio. Esa clase de impulso es poderosa porque construye confianza antes de que llegue la fama. Y una vez que esa confianza existe, el gran despegue se siente menos como suerte y más como cuestión de tiempo. Kim Hye-jun se estaba acercando a ese momento. Ya había hecho el trabajo invisible, ya había sobrevivido los años de no ser el centro, ya había aprendido a sostener la atención sin pedirla. Lo único que necesitaba ahora era un papel lo bastante grande como para dejar que el mundo viera todo lo que llevaba tiempo construyéndose. Y en cuanto ese papel llegara, todo cambiaría. Porque el siguiente capítulo no solo haría que Kim Hye-jun fuera más reconocible, la convertiría en el tipo de actriz que el público ya no podría imaginar dejando en el fondo. Y entonces llegó el momento que lo cambió todo. Después de años construyendo en silencio a través de papeles más pequeños, Kim Hye-jun finalmente alcanzó esa etapa que todo actor subestimado espera. El papel que no solo te da visibilidad, sino que reescribe por completo la manera en que el público te ve. Y una vez que eso ocurrió, dejó de sentirse como una joven actriz prometedora y empezó a sentirse innegable. Lo que hizo tan poderoso su gran despegue fue que no reveló una versión nueva de ella. Reveló lo que ya estaba ahí: el encanto, el timing afilado, la capacidad de respuesta emocional. Esa habilidad para hacer que las escenas se sintieran más brillantes, más rápidas y más vivas apenas entraba en ellas. En cuanto el público vio a Kim Hye-jun en un papel lo bastante grande como para sostener todo eso a la vez, la reacción fue inmediata. No solo atrajo atención, generó apego. Y eso es muchísimo más difícil de lograr, porque muchos actores pueden volverse temporalmente visibles con el proyecto adecuado, pero no todos logran que el espectador se involucre. Kim Hye-jun sí.
Tenía esa capacidad rara de hacer que un personaje se sintiera adorable sin volverlo plano, expresivo sin caer en la sobreactuación y emocionalmente rico sin convertirlo todo en espectáculo. Podía ser divertida, vulnerable, decidida, torpe y profundamente conmovedora, a veces dentro de una misma interpretación. Eso la hizo destacar muy rápido. Lo que el público respondió no fue solo que tuviera talento, fue que se sentía viva de una manera en que algunos intérpretes no logran sentirse. No parecía moverse por las escenas de forma mecánica, reaccionaba, escuchaba, les daba ritmo a los momentos. Ese tipo de energía es difícil de fingir y una vez que el espectador la siente, la recuerda. Ese fue también el punto en el que su imagen pública empezó a volverse mucho más clara. Kim Hye-jun ya no era solo la actriz que tenía potencial, se estaba convirtiendo en la actriz capaz de robarse una escena sin necesidad de imponerse sobre ella. Se veía luminosa, pero nunca superficial, suave, pero nunca débil, encantadora, pero nunca vacía. Había inteligencia en sus actuaciones, y eso le daba a su trabajo más profundidad de la que quizá muchos esperaban a simple vista. Esa combinación la volvió especialmente atractiva, porque en una industria saturada, ser memorable muchas veces depende del contraste. Kim Hye-jun no se apoyó en un glamour frío ni en una distancia misteriosa. Su fuerza se sentía más cálida, más rápida y más inmediata en lo emocional. Hacía que el público quisiera apoyarla y una vez que un intérprete genera esa conexión, la carrera cambia. La gente ya no solo mira, empieza a preocuparse, y eso fue exactamente lo que pasó. Su nombre empezó a pesar más. Los espectadores la reconocían, los productores la veían de otra manera. La conversación alrededor de ella pasó de ¿quién es? A ¿qué hará después? Y ese cambio importa, porque significa que el ascenso ya no es hipotético. Está ocurriendo en tiempo real. Pero con un despegue así llega otro reto, porque una vez que el mundo por fin ve todo lo que puedes hacer, empieza a esperar más, más rango, más papeles fuertes, más razones para creer que tu éxito no fue solo un momento perfecto, sino el comienzo de algo más grande. Y para Kim Hye-jun, la etapa siguiente consistiría precisamente en demostrar eso. Ahora Kim Hye-jun está en un lugar que se siente emocionante y peligroso al mismo tiempo, en el mejor sentido posible. Ya no es la actriz joven que espera a que la gente la note, ya no es la intérprete secundaria que se iba probando en silencio desde los bordes de la historia de otra persona. Esa etapa ya terminó. Kim Hye-jun ya cruzó la línea que lo cambia todo, se convirtió en alguien a quien el público recuerda a propósito. En el momento en que su nombre aparece en un proyecto, la gente siente curiosidad, espera energía, espera agudeza emocional, espera esa clase de actuación capaz de hacer que una escena se sienta más ligera, más rápida, más cálida o más dolorosa solo porque ella está dentro. Y eso es poder real, porque en una industria llena de gente talentosa, ser memorable ya es un logro. Seguir siéndolo después del gran despegue es otro muy distinto. El primer momento puede llegar por timing, química o porque el proyecto correcto apareció en el instante justo. Pero lo que viene después es donde una carrera revela su forma verdadera. Ahí es donde una actriz tiene que demostrar que es más que un papel perfecto, más que una etapa de entusiasmo público, más que una sola actuación de la que nadie puede dejar de hablar. Kim Hye-jun parece lista para ese reto. Lo que la vuelve tan convincente es que su atractivo no se siente artificial, no parece una estrella creada solo por imagen o por tendencia. Se siente arraigada en la actuación, en la capacidad de respuesta, en el timing, en la flexibilidad emocional. Hay algo profundamente vivo en la forma en que actúa, y es precisamente esa vitalidad lo que le da permanencia a su carrera. Puede ser graciosa sin perder realismo, puede ser emocional sin volverse exagerada, puede verse brillante en la superficie mientras sugiere sentimientos más profundos por debajo. Ese equilibrio la hace especialmente valiosa porque le permite moverse entre distintos tonos sin perder su identidad. Y la identidad importa. Muchas estrellas en ascenso consiguen atención porque el momento es el adecuado, pero luego la industria empieza a hacer preguntas más difíciles.
¿Qué tiene esta persona de distinto? ¿Qué puede hacer que los demás no pueden? ¿Por qué el público debería seguir volviendo? Kim Hae-jun ya tiene respuestas para esas preguntas, incluso si todavía no todo el mundo las ha formulado por completo. Ella mete movimiento en una escena. Crea conexión muy rápido. Tiene ese tipo de inteligencia expresiva que hace que un personaje se sienta inmediato en vez de distante. Los espectadores no la observan simplemente, interactúan con ella. Eso es un don raro, y también es por eso que su futuro se siente tan prometedor. No parece encerrada dentro de una sola imagen, no está atrapada en un solo tipo de papel, en un solo color emocional, ni en una sola versión estrecha de la feminidad. Puede ser encantadora, torpe, ingeniosa, decidida, devastada, caótica, suave o silenciosamente fuerte. Esa flexibilidad le da rango, pero, más importante aún, le da longevidad. Una actriz que puede seguir cambiando sin dejar de sentirse inconfundiblemente ella misma es una actriz que puede durar, y quizá esa sea la parte más satisfactoria de su historia. Kim Hae-jun no subió exigiendo que el mundo se reorganizara a su alrededor. Subió volviéndose imposible de pasar por alto. Aprendió a crear impacto antes de que le dieran poder. Aprendió a sostener atención antes de que confiaran oficialmente en ella para el centro. Aprendió a hacer que los espacios pequeños importaran, y cuando por fin llegaron las oportunidades grandes, ya sabía exactamente qué hacer con ellas. Por eso su éxito se siente ganado, se siente construido desde la paciencia, no desde la suerte, desde el instinto, no desde el ruido, desde el oficio, no solo desde el encanto. Claro que un ascenso así también trae presión. Una vez que el público te quiere tanto, quiere más de ti. Quiere papeles más fuertes, actuaciones más profundas, riesgos más grandes y nuevas pruebas de que la persona de la que se enamoró puede seguir creciendo. Esa expectativa puede volverse pesada para cualquier actor, especialmente para alguien cuyo gran despegue genera un apego emocional tan fuerte. Pero Kim Hae-jun parece el tipo de actriz capaz de cargar con ese peso porque nunca ha dependido solo del hype. Ha dependido de lo que importa más, la presencia. Ahora la verdadera pregunta no es si puede seguir subiendo, es hasta dónde puede llegar una vez que la industria se ponga por completo al día con todo lo que ella puede hacer. Porque Kim Hae-jun todavía no se siente terminada. Se siente como alguien en movimiento, como alguien cuyo mejor trabajo quizá todavía esté por delante. Como alguien que ya demostró que puede robar escenas, pero que muy pronto podría demostrar que también puede definir eras enteras por cuenta propia. Algunas estrellas se vuelven visibles muy rápido y se apagan igual de rápido. Otras construyen algo más profundo. Kim Hye-jun se siente como del segundo tipo. Convirtió momentos pequeños en impulso, encanto en credibilidad y apertura emocional en una forma de poder que el público no olvida con facilidad. Demostró que ser luminosa no significa ser liviana, que ser adorable no significa ser simple, y que a veces las personas que más tiempo pasan en el fondo terminan siendo aquellas por las que el público más se preocupa. Por eso Kim Hye-jun importa, no solo porque se volvió popular, no solo porque tenga talento, sino porque construyó su ascenso a través de presencia, precisión y la negativa a desperdiciar incluso la oportunidad más pequeña. Y una vez que una actriz aprende a hacer eso, el reflector rara vez la abandona por mucho tiempo.